saben que es el segundo ciclo, que llamamos ciclo de conferencias en cuarentena. El primero fue una serie de 6, este va a ser una serie de 5. Les queremos compartir, bueno, hoy lo que vamos a ver hoy, como saben, tiene que ver con cómo opera el psicoanálisis en la cuarentena. El sábado que viene, 1 de agosto, siempre a la misma hora, para los que ya se anotaron, les aviso que es el mismo número de ID de Zoom, o sea que pueden ingresar directamente con ese mismo número. Vamos a proponer un título bastante interesante. Algunos por ahí se van a reír, otros nos van a decir otras cosas. Se llama Los beneficios de la pandemia. Se va a llamar Los beneficios de la pandemia. Así que, ¿qué va a ser? Es la vida. Así vamos a ver qué podemos decir de algunos beneficios. Por otro lado, lo siguiente que vamos a ver, que va a ser el 8 de agosto, vamos a tener un invitado, lo llamamos Sex Education, es decir, como la serie de Netflix, ¿es posible la educación sexual? Y más agregaría yo ahora, y virtual, en el sentido de por Zoom. Entonces, vamos a tener un invitado que es un filósofo y antropólogo, que se llama Sebastián Fuentes. Ya estuvo con nosotros años anteriores hablando sobre otros temas y vamos a dialogar con él. Así que eso va a ser el 8 de agosto. Después, el 15 de agosto, a las 17 horas, vamos a hablar de un tema que nos convoca, es crónica, se llama De un estrés anunciado. Vamos a invitar a una médica pediatra, se llama Patricia Aguayo, más psicólogos. Y lo último, el 22 de agosto, a las 17 horas, vamos a hablar de soledad y cuarentena. O sea que este es el ciclo que nos proponemos, después veremos cómo relanzamos esto y de qué manera. Entonces, para arrancar, estamos en cómo opera el psicoanálisis en cuarentena, así que les voy a contar un poquito cuál va a ser la dinámica. Somos 3 expositores, Lucas Rodríguez, el licenciado Lucas Rodríguez, el licenciado Ricardo Vila y quien les habla, Homero Arnold. Así que vamos a exponer algo que es la pregunta, en realidad una afirmación, cómo opera el psicoanálisis en cuarentena. Vamos a intentar tomar algún rasgo, algún aspecto cada uno a puntuar. Luego de eso vamos a darle lugar a varias preguntas que ustedes vieron que la inscripción online daba como propuesta preguntar. Bueno, vamos a recibir esas preguntas y luego vamos a responder y después vamos a hablar. Entre los que quieran comentar, hacer un comentario o preguntar algo. ¿Sí? Un tema complejo porque, bueno, definir cómo opera el psicoanálisis es bastante ya y en cuarentena ni hablar, ¿no es cierto? Así que, bueno, comienza la exposición Ricardo Vila. Así que, Richard, arranca nomás. Muy bien, vamos a ubicar, digamos que primero arrancamos haciendo una afirmación, ¿no? Que ya como esta es de cómo opera el psicoanálisis, esta es nuestra segunda charla. ¿Sí? Ya tuvimos una anterior, donde no nos vamos a repetir, pues vamos a tomar otros elementos hoy. Y en aquella decíamos que ya la pregunta que nos hacíamos de cómo opera el psicoanálisis implicaba la afirmación de que el psicoanálisis opera. Y esto es algo que, si bien es obvio, la obviedad no nos justifica quedarnos con eso, porque si no operara de alguna manera, no habría gente que consulte, ¿no? Y que busque un psicoanalista. De hecho, hay gente que consulta, que busca un psicoanalista, y gente que se analiza. O sea que algo hace el psicoanálisis, de alguna manera opera. Pero cuando se nos propone explicar, digamos, cómo opera el psicoanálisis, como se te ocurrió a vos en cuarentena, lo primero que me viene a la mente es decir de la misma manera que cuando no está en cuarentena.
¿no? Y tiene una particularidad, porque no todas las actividades operan de la misma forma o trabajan de la misma forma, deberíamos decir para otras cosas, en cuarentena. Yo la veo, por ejemplo, doy un ejemplo sonso, pero es un ejemplo al fin, a mi hija bailando, y no es lo mismo bailar en su cuarto que bailar en el espacio de la escuela de danza, ¿no? Entonces hay una diferencia. Para el psicoanálisis, ¿hay una diferencia en hacer psicoanálisis vía virtual? Entiendo que no. Entiendo que si se produce lo que se tiene que producir en un psicoanálisis, no debería haber diferencia. ¿Qué es eso que se produce? Bueno, de lo que se tiene que producir en un análisis, que uno podría decir un análisis ideal, que no existe como un estándar. Justamente voy a decir algunas cosas hasta donde dé el tiempo. Vos, por favor, parame en algún momento y redondeamos en ese momento hasta donde lleguemos. Bueno, como decía, para el psicoanálisis no hay estándares. ¿Y esto qué significa? Una de las cosas que significa el hecho de que no hay estándares es que el diagnóstico en el psicoanálisis tiene un lugar bastante distinto al diagnóstico en la medicina, por ejemplo. Este es un dato, ¿no? En el psicoanálisis se toma en cuenta el diagnóstico que hace la persona que se va a analizar, o sea, quien se propone analizarse, y no el diagnóstico que hace el analista. Un mito es que, bueno, es que el diagnóstico lo hace el analista, pero el verdadero diagnóstico, el diagnóstico que importa, no es el diagnóstico que puede hacer el analista, sino el diagnóstico que hace el analizante de aquello que padece. Eso justifica que nosotros digamos, es una de las justificaciones para que nosotros digamos como analizantes que el paciente sabe aún sin saberlo. O sea, si bien el paciente nos viene a preguntar a nosotros, el paciente ya sabe antes de venir. Por algo viene, ya viene sabiendo que el psicoanálisis es el lugar donde tiene que traer eso que lo hace sentir mal. A partir de ahí, de que llega un candidato a analizarse, alguien que quiere analizarse, alguien que se propone un psicoanálisis, eh, el espacio en el que se produce un psicoanálisis es un espacio en el que, a diferencia de otros espacios donde hay multiplicidad de reglas, ¿sí? Basta ir a cualquier, bueno, basta que uno piense los protocolos de los que se habla ahora, ¿no? Tanto todas las reglas que hay que cumplir. Bueno, el psicoanálisis funciona con una sola regla, justamente conocida como la regla psicoanalítica, y que es la regla de la asociación libre. No un montón de reglas, una única regla, la regla de la asociación libre. Y esa regla, como no hay otras reglas, navega entre principios. Es siempre interesante pensar que los principios ordenan nuestra conducta, ¿sí? Aún que uno no piensa en los principios que ordenan la conducta, sino uno piensa en las normas que ordenan nuestra conducta. Y de hecho hay normas en la vida, no en el psicoanálisis. En el psicoanálisis operan los principios. ¿Qué es un principio, por ejemplo, para el psicoanálisis? Hay varios. Nadie los va a enumerar todos. ¿Por qué? Porque no se pueden, sí se puede enumerarlos, pero siempre estamos en discusión de algunos de esos principios. Es, podríamos decir que ese también es un principio del psicoanálisis. Pero los principios en los que vamos estando de acuerdo, uno
es que el psicoanálisis es una práctica de la palabra. O sea, se trata de palabras. No hay otra cosa en psicoanálisis. En el psicoanálisis no hay caricias, no hay agarrones de brazos, no hay auscultaciones, no hay exámenes clínicos. En el psicoanálisis hay palabra, o sea, palabra del analista y palabra del analizante y palabras del analista. Con eso se opera en psicoanálisis. Para que haya palabra, el analista y el analizante tienen que estar reunidos en algún lado, ¿no? Y reunidos, dicen por ahí al principio, muchas veces enunciado, en presencia, dicen, en una misma sesión analítica. Esta enunciación de en presencia implica que sea los dos a la vez. No importa tanto, y esto ya es motivo de discusión, si es a través de un teléfono o si es en el mismo, en el salón, digamos, o en el consultorio del analista. ¿De qué se va a hablar? ¿No? ¿Y quién va a hablar? El que va a hablar es el analizante. ¿Y de qué va a hablar? De aquello que es su sufrimiento, de aquello que es su síntoma. El analizante va a hablar y al hablar, eso que está diciendo, que está conformado de la misma materialidad que tiene el inconsciente, ese descubrimiento freudiano, sabemos que es palabra, ¿no? O sea que el inconsciente, que es de lo que hablamos, que todo el mundo nombra, está hecho de palabras. Está hecho de cosas que se dijeron, cosas dichas, que aún resuenan, y de cosas imposibles de decir por parte del analizante. ¿Qué va a decir el analista entonces? Que también habla. Va a, en los dichos del analizante, en lo que el analizante diga, va a producir cortes, puntuaciones, hay un micrófono abierto por ahí, dando vuelta. Como decía, el analista puntúa algo en el decir del analizante, y esto le permite al analizante ir armando un tejido de significantes, un tejido de palabras que van perdiendo su sentido, o por lo menos el sentido que era dado hasta ese momento a esas palabras, a esas palabras que representan recuerdos, palabras que representan dichos de determinadas personas, ¿no? Uno siempre puede pensar en que cuando uno está hablando, digamos, en un análisis, dice, por ejemplo, frases del estilo de mi mamá me decía o mi padre me decía, ¿no? Esos dichos, más eso otro que no sabemos cómo decir, y en esa producción, cuando el analista interviene de tal manera que permite que eso que no, el analizante no puede decir, se crea un nuevo sentido al que llamamos interpretación, ¿no? Por eso el analista interpreta porque sus palabras se convierten para un analizante en particular en una interpretación. ¿Vamos bien con el tiempo, Homero? Homer. Homero. Sí, acá estoy. ¿Por ahí? Estás en 10 minutos, Richard. Dale, dale. Estamos Seguimos. calculando entre 15 y 20 minutos cada uno.
Bueno. Vos avisame nomás, Dale, dale. ¿de qué manera esas palabras que dice el analista, esas intervenciones que en el mejor de los casos se van a convertir en interpretaciones, modifican algo en un analizante o cambian algo en un analizante? Es aflojando, ¿sí? O sea, esas palabras producen que se aflojen lo que llamamos identificaciones, ¿no? ¿Qué son las identificaciones? Son ideas, por ejemplo, a las que uno está totalmente fijado, ¿no? Eh, ideas de cómo uno es, por ejemplo, ideas de lo que debería ser, ideas de cómo comportarse en la vida, ideas, o sea, son ideas que tienen una función en nuestra vida que las ordenan de una manera que no es la que nos gustaría. Entonces, en principio, lo que se produce al alejarnos de poder poner en discusión esas identificaciones es que esas identificaciones ya no tienen el peso y la importancia que tenían, sino que empiezan como a aflojarse. Eh, ¿Qué pasa ahí? Que el analista está autorizando con su presencia que el analizante tome distancia de esas normas que lo rigieron hasta ese momento. Y autoriza entonces, con esto, lo que llamamos el cuestionamiento radical de los fundamentos de la identidad de cada uno. Una frase hermosamente escrita que lo que quiere decir es, usted es así, bueno, pongámoslo en duda, ¿no? Usted no necesariamente es así, o sea, esa razón que traemos, que llevamos todos cuando vamos a un análisis, que es yo soy, incluso desde el nombre, cuando nos empezamos a presentar, yo soy tal, soy un mentiroso, por ejemplo, ese mentiroso que determinaría mi ser es algo que en un análisis siempre va a ser puesto en duda. No que el analista diga que no lo soy, ni que soy otra cosa. El analista lo que va a decir es, hablemos de eso, ¿no? Con lo cual van a surgir otras cosas. Entonces, un mito que no es tan mito es que en un psicoanálisis se descubren sentidos, se descifra el sentido de lo que yo estoy diciendo, como si las palabras que uno dice tuvieran un otro sentido, y sí en parte lo tienen, a partir de que yo creo que lo tienen. Ese es el juego que dentro del espacio del análisis se produce. Mis palabras pueden tener un sentido distinto solamente dentro del espacio de un análisis, que es donde justamente me permito que tengan otro sentido. Saliendo del consultorio y caminando por las veredas, ya lo que digo es lo que digo. En cambio, dentro del espacio del análisis, puedo estar diciendo algo distinto de lo que digo en el mismo momento que estoy hablando. Este desciframiento de sentido 5 es minutos, Víctor, ¿eh? el laburo que se supone tiene que quedar del lado de las manos del análisis. ¿Cuál es el objetivo que tiene alguien cuando va a un análisis? Porque cuando uno va a un análisis sí tiene el objetivo de sentirse mejor, pero en principio, aparte de ese sentido de sentirse mejor, de ese objetivo de sentirse mejor, cree tener, todos creemos tener, la forma en que nos vamos a sentir mejor. O sea, ¿qué sería lo que tenemos que encontrar en un análisis? Ese objeto, como diría, surge de los textos de Freud, el objeto de la pulsión. El objeto de nuestro fantasma, aquello que
lo cual, gracias a aquello por lo cual hablamos, digamos, o sea, hablamos justamente porque se ha perdido ese objeto y fantaseamos de alguna manera con que si lo encontráramos seríamos más felices, estaríamos más complacidos. Bueno, eso es lo que vamos a buscar a un análisis, y en todo caso podemos decir que eso es lo que un análisis esa falta es lo que un análisis, entre otras cosas, nos enseña a tolerar. Richard, 3 minutos, más o menos. Sí, es esto. Yo vuelvo, te decía que no íbamos a llegar a todos los principios, pero porque hay más sin duda, pero creo que estos son por lo menos 3 de los fundamentales, ¿sí? Vuelvo a decir, digamos que en un análisis en cuarentena o en un análisis como lo conocimos siempre en el diván, en el consultorio del analista, se producen los mismos efectos, siempre y cuando quien esté sosteniendo el lugar del analista sostenga la palabra del analizante y le dé la posibilidad al analizante de pensar que sus palabras pueden tener algún otro sentido del que inmediatamente la persona que habla puede percibir, ¿no? O sea que el psicoanálisis sigue operando de la misma manera. Bueno, mi parte la dejo acá y sigo escuchándolos a ustedes. Dale, Lucas, te toca a ti. Muy bien. Bueno, hola a todos. Yo voy a retomar desde un punto en que Ricardo lo mencionó de distintas maneras, y es que un paciente lleva su sufrimiento al analista. Y yo quería especificar en qué consiste ese sufrimiento, porque entendiendo de qué está hecho, ese sufrimiento que llamamos síntoma, entonces se va a entender bien y se va a ir pudiendo comprender por qué el abordaje implica un desciframiento. Entonces, en principio, eso va a ser el recorrido que voy a intentar, que es, en términos generales, la pregunta sería ¿de qué está hecho un síntoma para nosotros? Y la propuesta es que tiene 3 características que hay que considerar para entender por qué después nosotros nos proponemos como para descifrarlo. Empecemos por la más obvia, que es de las 3. Las 3 características son sufrimiento, repetición y que no tenga una explicación razonable. Entonces, la primera, que es la más obvia, que es el sufrimiento. Un síntoma es lo que llamamos un problema habitualmente, algo que me trae malestar. Le pueden poner el nombre técnico que les venga a la mente: angustias, ansiedades, miedos, ataques de pánico, pensamientos recurrentes, insomnio. Nosotros, antes de entrar en los nombres técnicos, primero nos preguntamos si le trae malestar. Y si le trae malestar, es una primera dimensión del síntoma. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Además, se puede presentar muchas veces como un obstáculo también, porque impide la realización de la rutina cotidiana, de las metas y de los proyectos. Es muy habitual que alguien convive incluso con cierto malestar y angustia en su vida, que se empieza a volver más problemática cuando es un impedimento para hacer o concretar lo que se propone. Y ahí el sufrimiento empieza a ser un obstáculo. Son 2 variables importantes a tener en cuenta, porque el sufrimiento empieza a ser un síntoma cuando es muy intenso o cuando no deja realizar o interfiere con la rutina. Si no, muchas veces vemos que convivimos con cosas que nos hacen sufrir medianamente, pero no alcanza el malestar suficiente a veces. Por ejemplo, podría pasarle a alguien que diga quiero terminar la facultad, pero al momento de dar finales me agarra un temor incontrolable y me tengo que ir. Voy a ir intentando situar de qué está hecho, porque para nosotros el síntoma está hecho de estas 3 características que voy a enunciar, y se puede situar en la superficie del discurso, o sea, voy a intentar situarlo discursivamente. Y si puedo, voy a intentar hacer la comparación
el médico palpa el cuerpo, nosotros palpamos las palabras, y vamos palpando el discurso, que es donde se aloja este síntoma con estas tres características. Entonces les voy a ir diciendo algunas fórmulas típicas que le pueden cambiar el contenido, pero que en su generalidad apuntan a lo mismo. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, quiero terminar la facultad, o sea, quiero realizar mi objetivo, pero al momento de dar finales me agarra un temor incontrolable y me tengo que ir, ahí se ve que a esta persona le quedan dos opciones. O busca ayuda para tratar ese obstáculo, llamado temor incontrolable, ahí es donde apuntamos nosotros, o la otra opción sería evitarlo y dejar la facultad. Otro ejemplo podría ser, donde vamos ubicando el sufrimiento como un obstáculo. Quiero tener una pareja, por ejemplo, pero cuando tengo una cita no sé qué decir y me quedo muda o mudo. O sea que en esta primera característica la fórmula general es quiero algo, pero no puedo porque me aparece el síntoma. Y es importante que el síntoma aparece con palabritas que no son palabras tan generales y genéricas como angustia. Nosotros vamos en busca de cómo nombra ese síntoma, ese problema, ese obstáculo y ese sufrimiento. Y esta es la fórmula general del síntoma sufriente. En una segunda instancia, es importante considerar la segunda característica, que es la repetición. Porque un sufrimiento del que estamos buscando y que estamos tratando de caracterizar es un sufrimiento que se repite y persiste en el tiempo. Ustedes piensen, si el problema o el malestar aparece una vez en la vida, no es un síntoma, es un episodio aislado. Imagínense que alguien diga que en 1982 una vez tuvo ansiedad en un examen y después no le volvió a ocurrir. Nadie diría que es un síntoma, sino un episodio de angustia. Para que sea síntoma, tiene que repetirse, ser recurrente y persistir en el tiempo. Y por eso, la fórmula discursiva que van a encontrar y la van a reconocer en ustedes o con quien dialoguen, es siempre lo mismo. Es el siempre, es la palabrita siempre. Estos no son indicadores directos, no son una traducción que si alguien dice siempre que tiene un síntoma de esto. Pero podemos ir armando como el contexto de cómo se dicen estos problemas. Siempre lo mismo, siempre pasa que en tales circunstancias encuentro el mismo problema, y por eso nosotros le damos importancia a la repetición. Si vamos recapitulando, tenemos un sufrimiento que obstaculiza la rutina y se presenta no una vez, sino siempre. Y ahí, ubicando la dimensión temporal. Es siempre. Y se instala en la vida de alguien, incluso, y acá se puede relacionar con lo que Ricardo decía, que se empieza a confundir con la personalidad. Porque a veces alguien que padece de un síntoma, siempre, recurrentemente, empieza a decir, yo soy ese síntoma. Que es un punto importante y es necesario destacarlo porque se empieza a confundir el síntoma con la persona. Y es lo que Ricardo recién explicaba bajo la forma de una identificación. Se vuelve parte incluso de la rutina. Si tomamos el ejemplo que antes mencioné, alguien que quiere tener pareja, pero que cuando tiene la cita se queda mudo o muda. O sea, se empieza a sentir muy inhibido. Si ocurre una vez, queda en el olvido, no es un síntoma. Incluso si un paciente relata algo que le pasó una vez, pero que supone que nosotros tenemos que trabajar con eso, si lo menciona como que le pasó una vez, habrá que ver si se integra a su síntoma general o no, o es simplemente una curiosidad que quedó en el olvido y ni hay que tomarla, ni hay que considerarla. Pero si persiste, y ya es la 10ª vez que le ocurre entonces algo así, ya no es un episodio, es una tendencia que esa persona le dificulta el vínculo. Debido a esta cuestión del siempre, incluso se empieza a convertir para esa persona en lo que considera que es parte de su personalidad, y como dijo Ricardo, cuando no necesariamente lo sea. Entonces, sufrimiento, repetición, ¿de qué está hecho el síntoma? Esos dos, seguro. Y ahora viene otro que es muy importante y es por ahí el más, debido al cual uno podría decir, bueno, es pertinente que haya un psicoanalista y es pertinente que se descifre ese problema.
yo lo voy a poner así, este título, que es cuando aparece algo de esto sin explicación razonable. Imagínense, yo creo que además este debe ser uno de los motivos por los cuales, si lo piensan, uno va a un especialista, porque cuando uno le encuentra explicación no va a un especialista para que se lo traduzca y para que lo ayude. Si tiene una explicación razonable, muchas veces, si ustedes, no sé, si les pasa que ya se conocen y les cae mal algo, vamos al campo médico, comieron algo, les cae mal, pero ya saben que hay algunas cosas que les caen mal, la explicación ya la tienen, y entonces tienen que dejar pasar un poquito de tiempo, hacer dieta astringente, como se dice, creo que se dice así, y van a estar bien, no van a ver un especialista. No ese es el punto crítico donde van a ver un especialista. El punto crítico sería así, imagínense, de nuevo voy al campo médico a explicarlo y después paso al campo psicoanalítico. Si están caminando por su casa y se golpean la pierna con la estufa, que el otro día me pasó, entonces puse este ejemplo. Les va a doler un rato, después van a esperar que vaya desapareciendo el dolor. Pero si pasa lo contrario, si en vez de disminuir el dolor empieza a aumentar y de golpe ni la pueden mover y se les paralizó la pierna, ahí llegan a un punto crítico donde para eso no tienen ninguna explicación. Y razonarían así. ¿Cómo puede ser que por el golpe de una estufa voy a quedar con mi pierna paralizada? Entonces, eso es para el campo de la medicina, pero si lo llevamos a los problemas subjetivos, a veces es una complicación, porque el cuerpo, uno no tiene acceso al cuerpo, entonces es más habitual entregarse al especialista médico, porque uno no puede ver cómo funcionan los órganos. En cambio, cuando tiene que ver con cómo funciona la subjetividad, a veces está más en disputa el psicoanalista, porque uno tiene acceso a sí mismo, a este sí mismo. Uno cree que se conoce. En cambio, el cuerpo uno no lo conoce, ya está. Si no entra dentro de las explicaciones habituales y comunes, vas y te entregas al especialista. A veces, con los problemas subjetivos, hace falta un punto más crítico de mayor angustia para entregarse al especialista a que descifre ese enigma, porque no es un enigma por ahí para la persona. Porque como se conoce a sí mismo, se lo puede autoexplicar muchas veces como diciendo, bueno, soy muda porque, sé, y se inventa alguna explicación. Cuando esas explicaciones fracasan, es cuando alguien suele consultar al psicoanalista. Y entonces ahí vienen las preguntas interesantes, que son, por ejemplo, tomando los ejemplos anteriores, ¿por qué rendir finales me lleva a sentir un temor irrefrenable siempre? Está el siempre, está el temor irrefrenable, que uno podría decir, bueno, los exámenes dan temor, sí, pero siempre irrefrenable al punto que me tengo que ir del examen. O sea, solo cuando se empieza a enrarecer ese fenómeno y no tiene una explicación tan razonable, esas preguntas empiezan a ser más inquietantes y empiezan a requerir la presencia de un traductor. Por eso ahí entra el psicoanálisis a descifrar y a conversar con ese fenómeno para comprenderlo mejor. No es que no llegamos a una comprensión de ese fenómeno, sino que yo lo que quiero transmitir es que para llegar a una explicación racional hay que analizar ese fenómeno, hay que descomponerlo y entenderlo para acceder a otro tipo de racionalidad que no es la del sentido común intuitivo. Esto es importante porque a veces se puede pensar que algo que no tiene sentido en el sentido común, bueno, es un sinsentido y ya, y hay que dejarlo de lado. Nosotros todo lo contrario creemos que hay que analizarlo para acceder a otro tipo de racionalidad que el síntoma en su dimensión no explicitable, no explicable fácilmente, se puede acceder a otra racionalidad de qué viene a contar ese síntoma. Les voy a contar un pequeño ejemplo de una conversación chiquita que tuve con el marido de una paciente, que me decía así, me decía, piénsenlo ustedes este ejemplo, mi esposa tiene salud, pero siempre se está preocupando por enfermarse de algo. Y yo le digo que eso no tiene sentido porque tiene salud. Incluso, me dice este marido de esposa hipocondríaca, podríamos decir, incluso es el colmo porque vive como enferma
a través de su preocupación de enfermar. O sea, mi esposa tiene salud, pero siempre se está preocupando por enfermarse de algo. Eso no tiene sentido. Incluso es el colmo. La enfermedad es la preocupación permanente, es como si estuviera enferma. Y me dice, yo soy una persona racional y tal vez intento racionalizar todo, y eso es irracional, no tiene sentido. ¿Qué respuesta le da un psicoanalista a eso? Porque eso no es del todo así. No es que él es racional y ese síntoma es irracional. Mi respuesta es que tal vez haya que pensar en otra forma de racionalidad para este tipo de síntomas. Para el modo de razonar intuitivo no le parezca razonable eso. Y está bien, y por eso necesita un traductor. Pero no quiere decir que no haya una racionalidad más compleja en ese fenómeno que quien no es un especialista desconoce. Y bueno, por último, para agregar una cosita más, es que nosotros no es que tenemos explicaciones a priori sobre estos fenómenos. Como ven ustedes, los aprendemos a identificar y a ver de qué están hechos. Y a justificar además que sea necesario descifrarlos, porque son sufrientes, un obstáculo, son repetidos, y además no tienen explicación en la intuición común. Entonces a priori no tenemos explicaciones, pero sí somos buenos investigadores y traductores de esa otra forma de racionalidad que es un síntoma. Por último, para terminar, y para darle pie a Homero, quería seguir destacando esta diferencia. Nosotros palpamos las palabras, porque consideramos que ese es el punto de partida. Una vez que ubicamos en las palabras esta modalidad del síntoma, que requiere una traducción, un saber conversar con ese idioma. A veces hay una cita de Lacan que decía que la neurosis es un dialecto. O sea, que es como, incluso el analista muchas veces se puede comparar con el descifrador de jeroglíficos. El descifrador de jeroglíficos no es que lee directamente lo que está ahí, sino que más bien es el que asume que hay un enigma y que es quien sabe poner en relación los dibujitos que hay en los jeroglíficos de modo que accede al mensaje que está en ese jeroglífico. Entonces, en ese sentido, seríamos más parecidos, ¿no?, a un saber previo con el cual yo puedo explicar lo que le pasa a la esposa. Pero sí somos especialistas en investigar y acceder a esa otra forma de racionalidad, y eso es lo que se llama un síntoma como formación del inconsciente. Bueno, hasta ahí, y después conversamos, porque me parecía importante situar esto para después ubicarlo en la cuarentena. En la cuarentena también podemos decir qué es un padecimiento en cuarentena. Bueno, puede ser que para algunos eso les traiga cierto tipo de padecimiento y todo tiene que ser puesto en relación e investigado. Entonces, bueno, eso lo dejo para la conversación en todo caso. Hasta acá llego. No es que huí, sino que estoy diciendo a mis hijos que se vayan, lejos. Bueno, ¿cómo explicar algo del orden de la experiencia? O sea, una experiencia, ¿cómo se explica una experiencia? Explícame el amor. Explícame, o sea, estamos transitando por una zona, diría yo, bastante compleja para poder transmitir y atrapar con palabras. Entonces, en primer punto, ya me empiezo a disculpar, voy a tratar de atrapar con palabras algo de la experiencia, y más aún que cada una es totalmente distinta, en un sentido, pero sí tiene principios. Entonces, les propongo, voy a tomar elementos tanto de Lucas como de Ricardo y voy a intentar darle una vuelta a lo que yo entiendo cómo opera el psicoanálisis, sea por suerte, gracias a la tecnología, por videollamada, teléfono, etcétera, por lo que la circulación de palabras, ya que nosotros hacemos con palabras, básicamente. Entonces, primera cuestión, digamos, lo primero que me sale decir es que el psicoanálisis
si bien es uno, no es único ni homogéneo. Luego de la muerte de Freud y de sus discípulos, formó distintas escuelas que ofrecen distintas lecturas y prácticas a lo que nosotros denominamos clínica psicoanalítica. Lo que sí creo nos abarca a todos los psicoanalistas, es con excepción quizás de la escuela yankee, de la escuela de Estados Unidos, es que no nos orientamos, como dice Ricardo, con un modelo comparativo. Es decir, no es como el médico que, digamos, si veo una radiografía, veo, ya sé cuál es la que, digamos, el pulmón o las características que obedecen a un pulmón sano, lo comparo y digo está bien o está mal, o hay indicadores o mediciones que eso me permite hacerlo. No. O sea que no hay universales, lo cual para nosotros no existe la normalidad en tanto norma. ¿Se comprende? Es decir, o sea que lo que nos orienta no es un universal. Tampoco, como decía Ricardo, son protocolos, ahora que está muy de moda. O sea, no es que analizamos vía alcohol en gel y esas cosas como para poder empezar, sino que nos orientamos por principios, como bien decía Ricardo, de los cuales destacó 3 que son para mí los más importantes. Es decir que, para arrancar, nosotros no nos dedicamos, no somos especialistas de la readaptación o de enseñar, tampoco pretendemos definir qué es lo bueno o lo malo, o ni ahí como alguien debería vivir. Para eso hay un montón de terapéuticas que utilizan también la palabra. En el caso del psicoanálisis, que tiene como orientación la relectura que realiza Jacques, un psicoanalista psiquiatra, Jacques Lacan, de Freud, dice, es una terapéutica que usa el instrumento de la palabra y el lenguaje de una manera particular y específica. Voy a intentar como precisar, para mí, como yo lo entiendo, de qué se trata. Dice, en principio, la palabra no se dirige, y acá sigo la línea de mis compañeros, en la operación analítica no se dirige, por lo menos no intenta, a la parte del ser humano que definimos como el campo de la voluntad, el autoconocimiento, la conciencia de sí, la razón, el pensamiento. Nosotros a todo eso lo llamamos yo, el yo de la persona. Un yo está compuesto de todo eso, de voluntad, autoconocimiento, conciencia de sí, razón, pensamiento. Digamos, por lo cual la experiencia analítica no es una experiencia de autoconocimiento. No es para aprender de uno mismo. Uno no va a análisis para saber más de sí. La experiencia analítica, en ese sentido, es posible, como dice, por eso trabajó muy bien Lucas el tema del síntoma, es posible a condición de un síntoma. A mí me gusta definir el síntoma algo así como el sentimiento de que en la vida algo no anda bien y que eso que no anda produce un malestar tan intenso que puede llevarnos a consultar a un analista. Entonces, si vamos siguiendo, siempre el punto es cómo opera, cuál es la particularidad de lo que sería el psicoanálisis, en particular lacaniano. Bueno, para mí, uno podría decir, esto lo promuevo como postulados. El postulado es que somos seres divididos. ¿Qué significa eso? ¿Que estamos partidos al medio? No. Significa que nuestra condición de seres que hablamos, de seres parlantes, nos hace dividirnos, por ejemplo, entre las pasiones y la razón, entre lo que dicta el corazón y lo que dicta el pensamiento, en lo que digo y en lo que hago, entre la conciencia y lo inconsciente, entre las pulsiones, llamadas pulsiones de agresión, de querer matar a alguien, de morder, de gritar, de lo que fuera, a los ideales, a lo que debiera uno apuntar, o cuáles son los ideales particulares. Como verán, no sé si alguno tiene un buen diálogo entre las pasiones y la razón, si el corazón dice lo mismo que el pensamiento. En ese caso, avíseme y cuénteme cómo lo hace, porque en mi caso, la verdad, no es tan así. Entonces, siguiendo,
para mí son formas de representar cómo venimos en nuestra constitución. Es decir, un ejemplo de esto es que nacemos como cachorros humanos prematuros, o sea, nacemos digamos, sin un desarrollo completo orgánico, es decir, que ahí empieza a suceder que nos empezamos a separar de lo instintual y digamos, de la naturaleza en un sentido, porque el otro empieza a ser muy importante, el otro que nos cuida, que nos protege, que nos abriga, que nos alimenta, que nos habla, que nos ama, sea fundamental para el desarrollo de nuestro ser, no solamente para el proveer de las necesidades que uno tiene. Nacemos fallados, es así, tan fallados que necesitamos de un órgano virtual llamado lenguaje para que nos provee el otro, el que nos cuida, el que acabo de decir, para, digamos, procurarnos ortopédicamente de las cosas que nos faltan, en el mejor de los casos. Cuando nosotros los analistas decimos construcción de la subjetividad, ¿qué significa? Por ejemplo, que el niño debiera, como decíamos, debiera tener un pasaje de alguien que puede, o sea, el pasaje sería del organismo a la adquisición del cuerpo. Uno viene con un organismo, pero el cuerpo lo adquiere. O sea, pasar de un bebé, de una sensación fragmentada del mundo a una unidad, eso se hace, como se hace eso con el lenguaje y con el otro. Con la palabra, ¿no? Digamos, nosotros lo que decimos, lo que sí da cuenta de este pasaje es cuando alguien adquiere un yo, que es lo que definí anteriormente. Es una instancia psíquica como imagen que lo nombra, que se identifica con él, que puede percibirse como una unidad, a pesar de no contar con la madurez orgánica suficiente. La metáfora del hardware y el software, digamos, ahí no tenemos un hard suficiente, pero el software nos provee ortopédicamente de eso. Este es un ejemplo de cómo las palabras y el lenguaje y el otro son fundamentales para la constitución del ser. Es la palabra que tiene el poder de transformarnos, transmutarnos, construirnos, de impactar negativamente o positivamente en nuestro ser. El ser está hecho de palabras. Hay palabras que nos marcan para siempre, que nos matan, y otras que nos dan vida. Digamos, nuestro ser se crea a partir de ellas. Es decir, es gracias a la palabra que podemos nos damos existencia y consistencia a las cosas, a los objetos, a los otros, al espacio, al tiempo. Es decir, el simple hecho de decir qué hora es un acto de palabra. Es decir, digamos, si uno dice, bueno, está bien, hombre, yo te sigo, pero ¿cómo el tema? ¿Cómo? Pero no me decís bien qué caracteriza a la clínica lacaniana. Está bien, usan las palabras, ok, te entiendo. Bueno, uno podría decir, bueno, la palabra y el lenguaje tienen funciones. Por ejemplo, informar, conocer, comunicar, describir. Son todas funciones que están, digamos, que están en acción y presentes en la sesión, en el espacio analítico. Y en lo virtual también, obviamente. Pero la experiencia de la palabra en el psicoanálisis tiene otro estatuto, no sirve para esas cosas. Si bien están. Nosotros no usamos la palabra ni para informar, ni para conocer, ni para comunicar, ni para describir. O sea, ¿qué es lo que caracteriza a la clínica lacaniana? Bueno, un poco se dijo Freud, esto lo dijo Ricardo, está claro de que ¿por qué decimos que el saber es otra forma de pensar lo mismo? Digamos, Freud, como neurólogo, sabía que en la medicina el saber está del lado del médico. En cambio, en su creación, con el descubrimiento del inconsciente, postula que la fuente del saber está del lado del paciente, a condición de que no sabe que sabe. O sea, que no se le presenta enfrente a los ojos. Esto también lo decía Ricardo, lo tocó de alguna manera claramente Lucas. Entonces, el psicoanálisis opera con esa parte del ser humano que define un inconsciente
pulsión, las pasiones humanas, esa parte distinta a la conciencia, la voluntad, son como dos partes, donde se dirige ahí. ¿Cómo nos damos cuenta de la existencia de esta parte que nos gobierna? Bueno, claramente Lucas dio varios ejemplos. A mí me parece que un ejemplo sencillo podría ser un sueño. Uno no sueña porque quiere, uno es soñado por el sueño. Un acto fallido, es decir, querer decir algo y me sale otra cosa. Un síntoma, como lo explicó Lucas. Son todas formaciones del inconsciente, inconsciente porque significa que uno no gobierna esa parte. Ahí está justamente la falla. Podría ser un ataque de pánico, como dice, podría ser impotencia. Es decir, con la conciencia de ello no alcanza para tratarlo. Alguien que viene a un análisis, por ahí probó muchísimas cosas antes y vio que no funcionó. Entonces, para mí el psicoanálisis es una oportunidad para que el sujeto se pueda acercar a una verdad que desconoce y esto produzca una transformación profunda en su ser. Nosotros no modificamos la realidad objetiva. Eso en el mejor de los casos se produce como efecto, dependiendo de cuál sea la realidad que la persona expone, porque si uno dice, ¿cómo voy a cambiar la muerte, por ejemplo? Es imposible. Pero sí, ¿qué le ocurre a esa persona con la muerte? Me acuerdo de un caso que escuchaba que una persona llamaba al analista para decir que estaba muy angustiado porque no podía estar con sus nietos porque pensaban que iba a morir, entonces que no iba a poder disfrutar. Entonces, claramente, esa persona no podía disfrutar ni digamos, transitar el último tiempo de su vida por los pensamientos que ya lo hacían padecer, ¿no? Es decir, o sea que no es la dirección del tratamiento. Nuestra realidad analítica, como decimos, está hecha de palabras que el paciente nos da y de lo que nosotros como analista hacemos. Ahí se abre un espacio que intenta construir un nuevo referente, que es lo que decía Lucas, que es la traducción, una lógica que se sale de la referencia de los problemas de la vida y empieza eso a hablar. Un ejemplo que inventé a lo Rolón, digamos, vamos a inventar un caso. Una persona que quiere que, y esto no es tan lejos de lo que me pasa, una persona que quiere que lo ayude a decidir. O sea, que su demanda es que lo ayude a decidir. ¿Se casa o no? Está muy angustiado, no está seguro, pero ama a su pareja, hace 8 años, está de novio, y si me equivoco, si no es buena madre, etc. Todo digamos, el razonamiento que si conviene o no conviene. Si uno se orienta por lo que sus ojos del paciente ven, le diría, casate. Yo creo que, bueno, más allá de todo, la amás. Lo ayudaría, lo coachearía, lo empujaría a hacerlo. Es una forma de usar la palabra de una manera terapéutica que se dirige al yo y al paciente. Eso es un ejemplo de lo que nosotros no hacemos. Lo primero que se me ocurrió preguntarle es si esto que le pasa con su novia, que esto que le cuesta decidir, le pasa con los otros. Entonces empieza a relacionar. Si me pasa con el trabajo, quiero cambiar de trabajo. Llega al punto de detestarlo. Siempre le gustó otra cosa, pero por mandato del padre no puede hacerlo. Hay momentos que quiero, pero no puedo. Esa es la fórmula que compartíamos con Lucas. Es una fórmula que es la fórmula que yo llamo la fórmula de la impotencia. Quiero, pero no puedo. Ama la música, pero él es médico muy bueno, como todo lo de su familia. O sea, su síntoma, si uno diría, su síntoma es que no sabe qué decir, no, su síntoma es la duda. Para él no está tan claro el tema, ya que viene para que lo ayude a decidir. Entonces, ¿cómo uno trata eso? Bueno,
y que a la vez le producen efectos, el efecto de desorientación en la vida, de malestar, de no estar del todo en un lugar. Decía, sapo de troposo, se definía así. ¿Ven cómo uno va recortando con palabras, las palabras del paciente, esto que nombra no estar del todo en el lugar? Obviamente en las problemáticas de las decisiones de la vida. Él decide, en un sentido, no decidir. Procrastina, patea la pelota para adelante. Es otra frase de él. O sea, la orientación es comenzar a construir con las interpretaciones como efecto, en relación a ese espacio, que comience a escucharse. Primero, como efecto, es que comience a escuchar lo que dice él de lo que padece. Ese es el primer efecto que como analistas buscamos. Bueno, uno podría decir, esa es como la orientación. Fíjense que no vamos al síntoma, sino que trabajamos de otra forma. Por otro lado, uno diría, me acordé del Principito, de Saint-Exupéry, que aparte de hacer otras cosas, para mí era analista. Él decía que lo esencial es invisible a los ojos. Para mí es un principio que nos orienta a nuestra práctica. Construimos otro espacio, otra manera de leer, es la construcción vía interpretación del analista en el marco de esta apuesta que invita a producir otra referencia, otra lógica, otro modo de leer la cosa, o lo que cada uno tiene. ¿Por qué vamos así? ¿Por qué vamos ahí? Vamos de la dimensión de la realidad, de los problemas del paciente, a otra referencia. Porque es la forma de tratar, porque si por la razón no funciona, entonces hay que hacer otro camino, no hay que ir directo. ¿Se entiende? Es decir, en un sentido es lógico. Me hace acordar lo que construimos, porque también el psicoanálisis no es una experiencia solo que se dirige al síntoma, para mí es una experiencia existencial. O sea, ¿qué puede producir? Otra forma, otra manera de pensarlo. Me acordaba de la brújula, no sé si se acuerdan, no sé si vieron Piratas del Caribe, una película, varias películas muy taquilleras. Había el protagonista, que era Jack Sparrow, el pirata, tenía una brújula, que era una brújula... Hola, hola. ¿Qué pasó? Alguien gritó. Bueno, sigo entonces. Estaba pensando en que en realidad es una brújula que no obedecía a la razón, porque él, por ejemplo, lo abría y por ahí era contrario, le decía cosas contrarias, o sea, la dirección era distinta a lo que le conviene, a la conciencia, al pensamiento. Hola, hola. No escucho. ¿Quién está? A ver, un segundo, por favor. No sé. Bueno. A ver. Ahí está. Es decir, es algo... Me perdí, perdón. Vamos a la dimensión. Bueno, en realidad la brújula no tiene que ver con el yo, con la conciencia, va al servicio de las tendencias, lo que empuja al ser. Otra forma de decirlo es una experiencia que trae el análisis no solamente al síntoma, sino que ofrece la posibilidad de acceder a una verdad del sujeto. Es una verdad sin texto, y con esto termino, así charlamos. Es una verdad sin texto, no puede alcanzarse con el autoconocimiento, con la conciencia, con la realidad. Es por eso que el psicoanálisis lee, como dijo muy bien Lucas, descifra. Bueno, para no repetir, voy a decir algo más. Sí, la operación analítica tiene que ver con el instrumento quirúrgico fundamental, se llama la interpretación, que utiliza la palabra. El analista, con su intervención e interpretación, produce dos efectos. Uno es de vacío, es decir, que esto aparece, que el paciente viene diciendo lo que está diciendo y de repente
algo lo sorprende. Es como un decir raro de su analista. Es decir, que el efecto que produce es el de detención, para. Y el vacío, por otro lado... Hermano, ayer que fuimos al bule dejó los calzones en su mesa. ¿Qué es eso? Maxi. Las putas dejó los calzones en la mesa, hermano. Maxi, hay calzones en la mesa que no sabemos muy bien quién son. Ya. No, los calzones no lo lavamos, pero si querés no sé. Ok. Entonces termino con los calzones. Se ve que fue como muy extenso. Bueno, lo que quiero decir es que el vacío invita a ser llenado con ocurrencia del sujeto. En este espacio creado entre el analista y su analizante se produce la posibilidad del acercamiento a la verdad. Hasta este ¿Me va a permitir ir al baño? Bueno, ya me cansé. Un segundito, por favor. A ver. Parece como que alguien se estaría filtrando, Sí. porque se ve ahí que como que ingresan y habla Sí. y dejan de ingresar y se retiran. ¿Estamos como siendo saboteados, decís, Griselda? Sí, me parece que sí, porque es como, justo yo estaba por mandar un mensaje y ahí escuché un Huawei, algo así creo que es. Profe, me vendió la concha de su madre. Es ese Carlos y Gladys que están ahí. Carlos, a ver, Y un segundo, Gladys. creo que voy a hablar con Maxi. Carlos y Gladys, ahora dice Jorge, creo. Ajá. Vamos a cerrar entonces. Que no es ni Gladys Castro ni Gladys otro que hay con imagen. Va como mutando para insultar los calzones. Sí. Hola Maxi, se está metiendo alguien, nosotros. no sé quién es, a putear esas cosas que los calzones y el pinche, ese mexicano. No tengo idea. Estate atento porque hay 28, pero había 26, así que... Lorena López y Sebastián ahora dicen, creo. Lorena López, decís. Y me parece menos que sea alguien. Sí. Estate atento por si el que habla hay que, invitarlo a retirarse. Gracias. Sebastián y Lorena López. Me parece. Ahí María Lourdes ahora se llama. ¿Verdad? Y al lado Sebastián. Y al lado Sebastián. Chinguen a su puta madre todos, de parte del mexicano, bola de piojosos. Vamos, pinche cubano, vamos con los México. Sebastián, profesor, y Lourdes. Sebastián y María Lourdes. Estamos en México. ¿Y cuál es tu pedo? Yo no estoy bien del estómago, Sebastián. Ahora se llama BEGRGOM, por no decir la palabra. Bueno, dado que ya estoy... A su madre, mendigos piojosos. Bueno, ahí está, tiene otra nominación. Antes no Viva México, hijo de su puta madre. Escuchábamos, Maxi, Sebastián y algo de larga. Sebastián. Larga. Recuerda que se van cambiando los nombres también. Los que estamos es los que estamos. No aceptes más a nadie. ¿Sí? ¿Ya están? Bueno. Ok. Bueno. Esto
solo gracias a Zoom que puede suceder. Bueno, lo simple, lo que trato de ubicar ahí es algo que dice, no sé, voy a retomar la última parte, así ya charlamos. Para mí la operación analítica como instrumento quirúrgico se llama la interpretación. Y lo que comentaba es que para mí produce dos efectos. Uno de vacío, es decir, que uno como paciente dice, che, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? No entiendo. ¿Qué quiso decirme? Ahí aparece una especie de, como una apertura de vacío, donde la idea que invita a ser llenado por las ocurrencias de la persona, del sujeto, en este espacio creado entre el analista y el analizante. Y ese mismo espacio implica empezar a la traducción, como decía Lucas, y también a, digamos, a gestarse esa verdad sin texto. No sé si, y eso lo llamamos, bueno, justamente sabemos que irrealizar el referente como la característica, como dice Jorge Chamorro, psicoanalista, sabemos que irrealizar el referente implica articular los dichos de un paciente de una perspectiva lógica, ¿sí? Y eso abre a un referente distinto, que hace, digamos, que produce como efecto diría yo, una certeza de vivir. O sea, el paciente que puse como ejemplo no estaría dando vuelta con eso, sino que sería bien claro lo que haría. Hace eso, vive, no piensa en vivir. ¿Se entiende? Bueno, creo que hasta ahí estamos. Hasta que no aparezca ningún mexicano ni nada por el estilo, como para que empiece a molestar de vuelta. Bueno, ahí estamos. ¿Qué más? Abrimos a las preguntas ahora, si tiene, o comentarios, o podemos comentar algunas preguntas que nos vinieron llegando. Vamos a darle lugar a si les parece, chicos, a las preguntas de ahora, de este espacio, y luego, bueno, los que no están, así que no les podemos responder esa pregunta, así que hablamos lo de ahora. Bueno, estamos abiertos a comentarios, preguntas, lo que necesiten. Nélida, levanta la mano, así de manera en vivo y en directo en imágenes. Sí, Nélida. Claro, sí, porque veo que nadie pregunta, yo siempre tengo para hablar. Para la primer parte, esto del análisis, que sería igual a través de la pantalla que en la presencia, ¿no? Yo como paciente o expaciente, me parece que no es lo mismo, para nada. Cuando uno va angustiado con una problemática, ya el hecho de llegar al espacio, los muebles, los cuadros, la sala de espera en sí, ya es como que uno se empieza a sentir como más aliviado. Si bien el analista, uno no lo abraza ni lo toca ni nada, pero hay como un acariciar del ambiente. O sea, no hice terapia todavía al menos a través de pantalla, pero no me imagino esa situación. Para mí ya el ir, llegar, sentarme, como que es todo el espacio. Eso es, digo. Es interesante. ¿Contestamos, Homer, o vamos charlando? Sí, dale, vamos teniendo. De lo que decía Nélida, se me ocurría que se podía pensar del siguiente modo, y es que uno, como psicoanalista, lo que dice Nélida es muy preciso porque trabaja, por un lado, alojando la problemática, este síntoma como formación del inconsciente, lo que llamamos sujeto, que es un alojamiento muy específico del sufrimiento, pero a veces es necesario también alojar a la persona. Hay como dos variables en juego muchas veces, y es muy preciso lo que dice Nélida, porque en ese punto hay temporalidades o momentos, o bueno, nosotros estamos abiertos siempre a conversar medio en el caso por caso, donde la pregunta que a mí me surge, a partir de lo que dice Nélida, es, bueno, ¿qué aloja a una persona? Y a veces el mobiliario puede ser, el camino hacia ahí, la rutina puede ser evidentemente uno.
la pregunta que me surge como para relanzar es, ¿y podrá ser la voz también algo así como lo que aloje a la persona, como aloja el mobiliario? Además de alojar al sujeto, que es ya la persona trabajando en el ejercicio del análisis con su problema y demás. Pero a la persona que la aloja el mobiliario, la voz, por ejemplo, o el gesto de decir, voy a llamar al analista. Nada, no lo había pensado y ahora que dice Nelida, se puede pensar las dos cosas. Hay una persona y hay un sujeto que están en juego, y las dos requieren alojamiento. No sé, para mí es, por las situaciones que a mí me ha pasado, para mí es importante, ya la sala de espera en el sillón, como que uno, ya el tránsito, el viajar, aplacás, y después entrar al espacio, hay determinadas cosas que uno las toma como refugio, el sillón, un objeto, una mirada sobre la ventana, o sea, yo soy artista plástica, también tengo una mirada muy... pero es importante, porque cuando uno, a veces ni siquiera podés hablar, tenés ese recurso de ir a mirar a un espacio determinado. No sé si se daría ese clima a través de la pantalla. O sea, esta reunión, si la hiciéramos en un espacio, sería muy rica, muy rica. De todos. Y así es como que está bueno, o sea, a mí me encanta, igual capaz que no hubiese ido yo a recorrer 3 colectivos para ir a esta reunión, tal vez, pero creo que hubiese sido impresionante estar en un ambiente. Seguro. Sí, sí. ¿Puedo aportar algo? ¿Puedo aportar algo a esto? Sí, se entiende, digamos, lo que plantea, y digamos, es cierto que hay algo del orden de la escena que se monta ahí, digamos, en el espacio del consultorio y todo lo demás. A nosotros como analista también, a veces no es fácil sostener esta modalidad, pero bueno, estamos atravesados por lo que está pasando, digamos. No ha sido una elección, sino que es lo que nos tocó esto, digamos, en este momento. Y me parece que, más allá de la escena esta que se monta, me parece que hay algo que el analista porta con su presencia, que a veces no tiene que ver con la presencia física o corporal, sino con esta cosa de soportar la escucha, digamos, ¿no? Cuando uno se comunica con un paciente, o un paciente se comunica con uno, bueno, está ahí como soportando en el sentido, ¿no? de esto de contener y tratar de dar alguna respuesta, o digamos, o algo del orden que calme, digamos, depende, digamos, la situación y demás, bueno, con la escucha y ofreciendo algo también de su palabra, digamos, ¿no? Es por lo que transitamos, y obviamente que, como dijeron todos mis compañeros, digamos, esto se trata de algo del orden de la singularidad, acá no hay modelos, se repetirá con cada uno se inaugurará, más que repetir, con cada uno de los pacientes una experiencia distinta, digamos, pero ahí estamos, digamos, ¿no? Hay más, Mónica. Levanta la mano en vivo y en directo. No, yo quería aportar que para mí se pierde fundamentalmente es la voz y la mirada. Digamos, como que me resulta de alguna manera incómodo, hablo desde lo personal, ¿no? En el WhatsApp, en la videollamada, digamos, ¿cómo? ¿Qué dijiste? No te entendí. Lo cual en un primer momento me chocó, e incluso quería espaciar sesiones, pero bueno, fue una vez. De todas formas, estoy de acuerdo que sigue operando, porque después, bueno, que yo termino con esa videollamada, me quedo pensando y haciendo un montón de asociaciones y demás, con lo cual sí existe. Pero creo que sí, que se pierde algo importante como el orden de la voz y mirada, ¿no? Nada. Bien. Ok, ¿alguien más que quiera comentar, preguntar? Un comentario.
por ahí se entendió mal. Yo no, cuando decía que era lo mismo, sigo sosteniéndolo, me refiero al psicoanálisis. Por supuesto, la escena, como también se la nombró, obviamente es distinta, no hace falta decirlo eso, pero sobre todo me refería a un dato que aportaba Gladys en su comentario, que es que no es una elección. En el psicoanálisis justamente se trata de eso también, de ubicar cosas que no son electivas, no para resignarnos, sino para tener una posición frente a eso que pueda cambiar, digamos. El concepto frente a lo imposible que tenemos en psicoanálisis se llama castración. Ahí donde hay castración, no se va a llenar de vuelta ese espacio. Y de alguna manera, la elección, digamos, que uno podría hacer de continuar o no un análisis vía web, no es una elección, no tenemos posibilidad de elegir. Por supuesto que hay personas que han elegido no continuar su análisis y hay personas que han elegido iniciar su análisis en esta modalidad. Pero no es una elección en sí misma, no es que podemos ir al consultorio y elegimos hacerlo vía web. Es justamente frente a la imposibilidad, o sea, a aquello que el psicoanálisis trata en sí mismo, que es la castración, ¿no? No es que la trata para curarla, porque no es una enfermedad, ni tampoco tendría cura si lo fuera. Es lo que trata como esencia el psicoanálisis, que es la relación a la falta, o deseo, como lo queramos llamar. Georgina acá dice, el sufrimiento actual en relación al aislamiento puede pensarse como un síntoma. ¿Está Georgina ahí? Georgina, ¿querés contarnos un poco, a ver, sí. cómo sería? Hola, ¿qué tal? Hola, Georgina. ¿Cómo están? Bien. Sí, pensaba en la gente que por ahí presenta síntomas en relación a derivados de esta situación que es inédita, como por ejemplo, no sé, desgano, insomnio, cosas vinculadas al aislamiento más que nada. ¿Quién quiere responder? Respondo yo. Dale. Respondo yo. En principio, me parece que, como decía Lucas, que uno sienta desgano o que sienta algunos efectos que podríamos llamar del aislamiento, o habría que pensar, ¿no? Pero ya ahí nombramos aislamiento como algo, ¿qué sería? Autoaislamiento, aislamiento procurado por el otro, o sea que ahí hay una cosa con respecto al término más compleja, pero me parece que si tomo ese término, lo primero que diría, habría que ver si lo ponemos en la evaluación de lo que decía Lucas. Porque para alguien que esté, por ejemplo, estoy sin ganas, es totalmente lógico en relación a que hace ciento no sé cuántos días que estoy encerrado. Y eso no representa algo que le produzca ni sufrimiento, ni se repita, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, habría que ver cómo cada uno le va como impactando de alguna manera eso que llama aislamiento. Por ejemplo, para ir a un caso puntual, hay gente que yo tengo que, a mi sorpresa, dicen que le encanta el aislamiento, que quieren seguir en este estado. O sea, como efecto, uno pensaría, no, pero el tipo está mal, va a estar mal, uno va a estar angustiado. No es así. Así como hay otro que dice, lo peor que me pudo pasar, me fundí, etc. O sea, con todo el lío que eso implica y lo que cada uno le pasa con eso. Entonces pienso que ahí, Georgina,
Me parece que tiene que ver con cómo cada uno impacta. Es claro que impacta. Tanto impacta que esta, como yo digo, esta nueva normodalidad de decir, en vez de nueva normalidad, es una nueva normodalidad de decir, trastoca, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el cuerpo, cosas que tienen que ver con lo temporal, cosas que tienen que ver con lo espacial, cosas que tienen que ver con la relación con los otros, ¿no? Andamos toqueteando con los codos, a veces, en el mejor de los casos, y con la distancia familiar, o sea, todo eso como no es sin efecto, claramente. Ahora, eso, precisarlo, lo voy a decir así, puede ser un síntoma en el sentido salvaje. ¿Cómo sería un síntoma en el sentido salvaje? Esto sufro, se repite y es más allá de mi voluntad. Bueno, eso diría yo que el análisis, y gracias a la tecnología, da una posibilidad de poder alojarlo a la persona, como decía Nélida, y a eso que está hablando en esa persona, de una manera particular. ¿Se comprende? No sé si te respondí, Georgina, pero Sí. es lo que se me ocurrió en este momento. Capaz que se me ocurre otra cosa en un rato. Pero sí, porque... ok, gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿Comentario, pregunta o algo? ¿No? ¿Estamos listos? ¿Quieren que hablemos de alguna pregunta que cada uno hizo? ¿Abrimos con alguna pregunta? ¿Les parece, chicos? Que se Dale, hizo. sigue. Dale. Bueno, acá hay una pregunta que dice: ¿cómo evitar la ansiedad y el estrés en estos tiempos de pandemia? O sea que me gustaría saberlo también a mí. Si alguien lo sabe, avísenme cómo hace, porque no sé, mándelo por chat. O a los mexicanos hay que preguntarle, capaz que ellos saben más que nosotros. Pero lo primero que puedo decir es que parecería ser que la ansiedad y el estrés, tema bastante, vamos a tocar en una de las conferencias, creo que no recuerdo bien, en las crónicas de un estrés anunciado, que es la del 15 de agosto, parecería ser que habría forma de prevenir, una idea de prevención. Nosotros los analistas no podemos prevenir primariamente algo. O sea, podemos sí alojar algo que es un efecto de eso. De la misma forma, ansiedad. Lo primero que haría es preguntar qué es ansiedad para cada persona. Uno se puede llevar un sorpresón. Si uno empieza a preguntar a cada uno, no para los libros, no para los médicos, qué significa ansiedad, se va a dar cuenta que hay como una especie de definición muy particular de uno en relación a qué es para uno la ansiedad. Quizás uno lo localice más en el pensamiento, otro lo localice más en el cuerpo, ¿se entiende? Es decir, ahí aparece toda una cuestión, pero me parece que no podemos prevenir. O sea, hay una idea de prevención en esa pregunta. ¿Una más? A ver. Incluso yo ahora quería sí, agregar algo. Incluso prevenir podría ser una forma como de querer evitar donde nosotros tal vez tengamos que ir a darle tratamiento. Es lo que se llama querer evitar, querer tirar la mugre bajo la alfombra, y es donde nosotros decimos, bueno, si no está, bueno, ¿por qué tiene miedo que aparezca? O sea, no hay ansiedad, hay un temor de que eso irrumpa, pero entonces el problema es un problema como de pensamiento, de pensamiento de que eso va a irrumpir. Y si está, más que evitar, uno podría decir, bueno, nosotros es lo que tratamos de alojar, ¿no? De evitar, porque calculamos que si está, eso no se evita con la voluntad, si no ya lo hubiera logrado. Y si no se evita, bueno, hay que ir de frente a darle tratamiento para justamente ayudar en eso. Bien, perfecto. Y una manera de abordarlo es ir de la generalidad de lo que es ansiedad a la particularidad de con qué palabras nombra esa ansiedad también, ¿no? Apoyando lo que decías. Perfecto. Sí, buenísimo. Vamos a darle ¿alguien más quiere comentar algo? Es la última pregunta, es la de los que estamos acá reunidos, o leo o alguna de internet.
aparece de vuelta, cómo tratar o contrarrestar de vuelta con los miedos a la angustia, a la situación que se te abriesa. Acá preguntan, ¿de qué manera detectamos si alguien o nosotros mismos necesitamos a algún analista? Nosotros vamos a decir sí, siempre. Si hay algo en relación. Ay, perdón. No, dale. No, que pensaba en dos cosas. Primero, el mito de que el psicoanálisis solamente es el que no aloja como prevención, es decir. La ciencia tampoco previene, porque con todos los avances tecnológicos en relación al discurso científico en general que hay en la actualidad, tampoco pudieron prevenir nada. Todos los estudios que se hace la gente anualmente, que cuando termina el último estudio tiene que arrancar otra vez con el primero, y así se pasan haciendo estudios para prevenir no sé qué zaraza, pero la gente se muere igual de cáncer, de diabetes, de colesterol, bueno, en fin, no hay modo de prevenir. Y me parece que esta pregunta que insiste en cómo prevenir, qué hacer con esto que se nos viene encima, creo que un modo de aliviar, no previniendo, porque ¿cómo se previene el efecto de una pandemia? Es esperando que venga, ¿no? Yo una vez, hace muchos años, cuando estaba esperando a mi primer hijo, leía cómo era esto del parto. Y leí en un libro de una francesa que decía, es como subirse al ring. Cuando el boxeador se sube al ring, sabe que le van a pegar una trompada. Hay que esperar, hay que esperar lo que venga y acomodarse frente al golpe de la mejor manera. Me parece que si esto insiste en que se viene, bueno, habrá que poner a producir el sentir, el decir, la bronca, el enojo, el mal humor, y todo esto que hace que, digamos, estoy estresado, ¿no? Porque en definitiva, bueno, ¿qué sabemos lo que es el estrés? Es la palabrita que acomoda el médico cuando no sabe qué decirle al paciente, pero de paso le da una lista de medicamentos para calmarlo, para darle algo y que no se vaya en falta. ¿No? Bien, perfecto. Buenísimo, María Marta. Lo último que queremos contarles es que vamos a, bueno, algo que nos dio la cuarentena y esta pandemia, ¿no? Que es el próximo título, aparte del próximo título, que es los beneficios de la pandemia, título bastante osado. Van a venir mexicanos, puertorriqueños, de Bolivia, todo el mundo va a venir a insultarnos, claramente, así que nosotros igual vamos a hacerlo igual, más allá de uno de los beneficios que nos provocó este tipo de encuentro, es la posibilidad de poder crear un grupo, que lo llamamos ESEM, Clínica Lacaniana. Es un espacio que varios de los que estamos aquí somos partícipes, artífices y promotores de esto, que es un espacio de formación y de difusión o divulgación del psicoanálisis. Así que si quieren meterse, es en ESEM, ahora alguien lo puede escribir por el chat, así ya lo tienen. Vamos a hacer un curso, es un curso que va a durar 8 encuentros, un curso todos los lunes, 20:30, vamos a hablar de qué es, o sea, un acercamiento a la clínica, o al método, mejor dicho, un acercamiento al método psicoanalítico. La idea es ir como recortando de manera, un acercamiento claramente, es ir como recortando preguntas que tienen que ver con lo que fuimos diciendo, entre otras cosas, pero de manera un poco más profunda. Ese va a ser el módulo 1, y luego vendrán los siguientes. Así que están todos invitados, es abierto porque tiene una modalidad de taller, como dice María Marta, está muy bien.
y la idea es compartirlo, encontrarnos vía este medio y bueno, seguir laburando para lo que es para nosotros algo que nos empuja, que es el psicoanálisis, sea en cualquier tiempo, ¿no? y manera. Así que bueno, están invitados. Así que bueno, ese efecto, estamos respondiendo con ese efecto, con agruparnos y producir este grupo y este espacio de formación y divulgación, que está claro que todas las conferencias que estamos creando van a ir también para ese canal o para ese lado. Así que bueno, estamos muy contentos, se los queremos compartir, agradecerles su tiempo y disposición. Espero que bueno, haya sido, que sea, uno pudiera agarrar algo de todo esto y eso lo pudiera ahí macerar y trabajar uno de manera personal. Con eso estamos, como por lo menos en mi caso, más que contentos. Así que bueno, nos veremos entonces el sábado que viene, misma hora, a hablar de los beneficios de la pandemia. Un abrazo grande. Lucas, no sé si querés decir, Ricardo, algo. Sí, que están invitados los mexicanos también. También. Claramente fue como una interpretación, ¿viste? Fue como una cosa, un vacío, me provocó, me paró. Me provocó un vacío. Bueno, así que bueno, listo. Lucas, ¿querés comentar algo más? No, está bien. Bueno, Eso les como la agradecemos invitación. a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Muy interesante todo hoy, ¿eh? Muchas gracias. Qué bueno verte.